Buenas noches. Vamos a empezar el día de química. Listo, chicos, ¿me confirman si se puede ver o si me pueden escuchar, por favor? Ok, vamos a comenzar con la asesoría de compuestos heterocíclicos y grupos funcionales. Bien, ¿qué son los heterocíclicos? Los heterocíclicos son básicamente ciclos de carbono, son anillos formados por carbono, ¿ok? Pero es como que, o sea, tenemos anillos de carbono, pero en el caso de los heterociclos, vamos a quitar un carbono y lo vamos a reemplazar por otro elemento, como em, puede ser el nitrógeno, el fósforo o el oxígeno. Es decir, este ciclo de carbono ya no se va a ver solamente formado por carbono, sino que va a estar así. Digamos que reemplazamos este carbono de aquí por un fósforo. Entonces, eso es un heterocíclico. Es un anillo de carbono en el que uno de sus carbonos ha sido reemplazado por otro elemento. Como les dije, puede ser oxígeno, azufre, fósforo, etcétera, ¿no? Que son los más comunes. Y aquí tenemos un ejemplo más claro. Tenemos aquí el anillo de carbono en el que sacamos uno de los carbonos y lo reemplazamos por otro átomo, ¿no? De hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, entre otros. Entonces, ¿qué más tenemos que saber de los heterociclos? Son compuestos muy abundantes en la naturaleza. De hecho, conforman el 50% de los compuestos que hay en la naturaleza, ¿no? Como les dije. Están presentes en vitaminas, drogas, medicamentos. Son compuestos cíclicos de carbono, en el que un carbono ha sido sustituido, como les acabo de comentar, ¿no? Entonces, esos serían los heterocíclicos. Bueno, los compuestos heterocíclicos van a estar, bueno, la nomenclatura se va a formar por un prefijo y un sufijo. El prefijo va a indicar el átomo por el que ha sido reemplazado ese carbono, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ha sido reemplazado por el oxígeno, entonces el prefijo va a ser oxa. Si ha sido reemplazado, por ejemplo, por el fósforo, el prefijo va a ser fosfa. Y por el azufre, tía, ¿no? Entonces, dependiendo del átomo por el que haya sido reemplazado el carbono, va a tener un prefijo distinto. En el caso del sufijo, este va a indicar el tamaño, el tipo de anillo o si este anillo es saturado o insaturado, que lo vamos a explicar mejor más adelante. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Me confirman, por favor? Ok. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Listo. Vamos a pasar a hablar sobre la nomenclatura de Hans Wittmann. Bueno, esta nos dice, como les acabo de decir hace un momento, que según el elemento por el que vamos a reemplazar ese carbono, va a tener un prefijo distinto. En este caso, si es oxígeno, el prefijo va a ser oxa, como les dije. Por ejemplo, si tenemos el arsénico, el prefijo va a ser arsa. Entonces, esto me parece que es importante que se lo memoricen para que puedan realizar la nomenclatura, ¿no? De los heterocíclicos. Bueno, en el caso del sufijo, como les dije, varía en caso del tamaño o de si es saturado o insaturado. Em, Supongamos que tiene tres anillos, entonces el sufijo también va a cambiar. O sea, si tiene tres anillos y el heterocíclico es insaturado, el sufijo va a ser ireno. Si tiene tres anillos y el anillo es
saturado, entonces el sufijo va a ser irano, ¿ok? En el caso, por ejemplo, si tienes 6 anillos, y esos 6 anillos son insaturados, el sufijo va a ser ina. Y si esos 6 anillos son saturados, el sufijo va a ser inano. Entonces varía de acuerdo al tamaño y la saturación del, del anillo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué son saturados e insaturados? Bueno, hablamos de un anillo saturado cuando estos tienen dobles enlaces. Y hablamos de anillos insaturados cuando esos tienen, perdón, son saturados cuando esos tienen, cuando no tienen dobles enlaces. Y cuando sí tienen dobles enlaces, son insaturados, ¿ok? ¿Así todo claro, chicos? Sí, David Velasco, ¿alguna pregunta? Ok, si tienen alguna pregunta, alza la mano y normal. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio para nombrar a este heterociclo. Bueno, para nombrarlo vamos a tener en cuenta el átomo en el que ha sido reemplazado. En este caso, el carbono ha sido reemplazado por un átomo de azufre, como podemos ver acá. Entonces, si es un átomo de azufre, ¿qué sufijo o qué prefijo vamos a usar? En este caso, vamos a usar el prefijo tía, ¿no? Entonces, el proceso para nombrarlo es el siguiente. Como les dije, identificamos el heteroátomo, en este caso el azufre, y luego determinamos el número de miembros en el anillo. A la imagen se observa un anillo de 5 miembros, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 miembros. Entonces va a tener en su nombre penta. Entonces ya tenemos que son 5 miembros. Ahora vamos a usar el prefijo apropiado que indique el heteroátomo y el número de miembros en el anillo para un anillo de 5. Para un anillo de 5 miembros con un átomo de azufre, el prefijo va a ser tío. Ahora, a este prefijo tío le vamos a agregar un sufijo de acuerdo a si es saturado o insaturado. Como este tiene dobles enlaces, entonces va a ser, como les dije arriba, tiene dobles enlaces, va a ser insaturado. Y si es insaturado, buscamos acá los sufijos insaturados de acuerdo a los anillos. ¿Entiendes? Para el caso que les he presentado, tenemos 5 anillos. Entonces, tiene 5 anillos y es insaturado, el sufijo va a ser ol. Entonces, tenemos esto, agregamos el sufijo, a ver, el sufijo eno, no aparece aquí, pero bueno, Eh, para ese caso agregamos el sufijo eno, que indica que el anillo es insaturado, supongo que son sinónimos. Entonces, por lo tanto, el nombre completo del heterociclo es tiofeno, ¿no? Tenemos el sufijo tio, que viene del azufre, y eno, en este caso, es porque el anillo es insaturado. Chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Ok, vamos a continuar. Ahora tenemos los heterocíclicos con varios heteroátomos. Es decir, que no solamente vamos a reemplazar uno de los carbonos, sino que vamos a reemplazar más de uno. Pueden ser 2, 3 o 4 carbonos a los que vamos a reemplazar por otros átomos diferentes. Por ejemplo, en este caso del oxazol hemos reemplazado 2 átomos de carbono y los hemos reemplazado por un átomo de nitrógeno y por un átomo de oxígeno. Entonces, aquí nos dice, los más importantes son los azoles, que son estructuras presentes en muchos fármacos y sustancias de interés biológico. Entonces, los azules son los más importantes, pero obviamente hay varios tipos. Como les acabo de comentar, vamos a reemplazar más de un carbono para este caso de anillos.
Tenemos los diazoles, en el que reemplazamos 2 por un nitrógeno y un azufre. Por ejemplo, están los isoxazoles, en el que reemplazamos 2 carbonos por un nitrógeno y un oxígeno. Entonces, eso sería para este caso. Ahora vamos a hablar de los alifáticos y los aromáticos. ¿Qué son los alifáticos? Son aquellos heterocíclicos que van a adquirir propiedades físicas y químicas que son características del heteroátomo que van a tener presentes en su estructura. En este caso, si hablamos de la pirrolidina, va a tomar las propiedades del nitrógeno y del hidrógeno para este caso. O si hablamos del nitrofurano, va a tomar las propiedades del oxígeno, ¿no? Ahora, ¿qué son los aromáticos? Los aromáticos, como su nombre lo indica, van a caracterizarse precisamente por tener un olor o un aroma. Y además se caracterizan por tener una estabilidad particular, ya que estos van a llevar a cabo las reacciones de sustitución con mucha más facilidad que las de adición. ¿Ok? Entonces, recordar que sostienen estabilidad y que además, bueno, son aromáticos, ¿no? Y los alifáticos adquieren propiedades físicas y químicas de, el heteroátomo, ¿ok? Eso es lo más importante que tienen que recordar. Ahora, dentro de ellos vamos a encontrar el pirrol. El pirrol va a ser un compuesto aromático que va a ser un anillo de 5 miembros, ¿no? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 miembros y la fórmula del pirrol va a ser esta, ¿no? Es C4H5N. Y tiene una baja basicidad, es decir, no es muy básico. Bueno, ¿qué son las porfirinas? Las porfirinas son compuestos que, bueno, van a estar compuestos por varios grupos pirrólicos, ¿no? Sí, varios pirroles van a formar una porfirina. Estos van a estar en la naturaleza en diversos grupos. Vamos a encontrar porfirinas en grupos hemo, en grupos de cobalamina y en la clorofila. Los grupos hemo, como sabemos, se relacionan con la glucosa y todo lo que es la sangre. En este caso, va a tener hierro, ¿no? Las porfirinas. La cobalamina está presente el cobalto, ¿no? Es decir, van a ser pirroles en el que vamos a tener grupos de cobalto, son las corrinas. Y la clorofila va a tener grupos pirroles con magnesio, ¿no? Que son las clorinas. Aquí tenemos un poco de la estructura de de estas porfirinas. Y podemos ver otras imágenes, ¿no? En el que tenemos el pirrol. El pirrol va a formar las porfirinas y las porfirinas van a formar a los grupos hemo. Entonces son como una cadenita. Tenemos los pirroles que forman las porfirinas y las porfirinas van a formar los grupos hemo que ya están relacionados con la glucosa, los grupos rojos y todo lo que está relacionado con la circulación. Ahora vamos a hablar de las porfirias. ¿Qué son las porfirias? Las porfirias son enfermedades que se provocan por alteraciones en el número de grupos o, claro, el número em, de porfirinas que va a haber en nuestro cuerpo. Usualmente las porfirias se ocasionan por un aumento, un exceso de estos grupos, ¿no? De estas porfirinas. Entonces, si hay un aumento de esto, se generan las porfirias. Por ejemplo, tenemos la eritrodoncia. La eritrodoncia es una afección que se caracteriza por la acumulación de los grupos hemo. ¿Y por cuáles están formados los grupos hemo? Los grupos hemo están formados por porfirias. Entonces, si estas se acumulan, entonces va a haber un sobreexceso de grupos hemo, es decir, de glóbulos rojos. Entonces, específicamente las porfirias son alteraciones en las enzimas, ¿ok? En las enzimas que van a participar en la biosíntesis de estos grupos hemo, en este caso, ¿no? En el caso de la eritrodoncia, estos grupos hemo van a tender a acumularse en las partes duras de nuestro cuerpo, como son los dientes. Entonces, hay una acumulación de grupos hemo en los dientes y por ello es que van a tomarse o van a tomar una coloración un poco rojiza o marrón, ¿no? Porque son grupos hemo que están en exceso, entonces se van a los dientes, ¿no? Y a los huesos incluso. Entonces, eso sería el caso de la eritrodoncia. No sé si me han entendido hasta ahí. Hasta ahí está todo claro, chicos. ¿Me confirman, por favor?
Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del tiofeno. Ok, el tiofeno fue descubierto como un contaminante dentro del benceno, ¿no? Y se va a encontrar en el petróleo de 1 a 3%. Es decir, la composición de petróleo tiene tiofeno del 1 al 3%. También va a formar compuestos como lo son el lorcicam, que es un antiinflamatorio, y el alfa-tertileno, que es un insecticida, ¿no? Eso sería el tiofeno en su estructura. Como podemos ver, tiene azufre, oxígeno, entre otros grupos. Ahora hablemos un poco del furano. El furano se usa principalmente como intermedio en la producción industrial del tetrahidrofurano. Y esta sirve para la producción de lacas, es decir, como disolvente para resinas y en la síntesis de productos químicos para el uso de insecticidas, ¿no? Como lo son para la agricultura más que todo. Además, este furano va a ser útil para sintetizar estabilizantes y productos farmacéuticos, como lo son los nitrofuranos, lo que es un grupo de fármacos con una actividad antibacteriana y antituberculosa. Listo. Aquí tenemos una imagen de los furanos, ¿no? Vamos por acá. Por ejemplo, tenemos este nitrofurantoína, que es un antimicrobiano que está, bueno, se usa como medicamento para las infecciones urinarias, ¿no? Como dato. Ahora vamos a hablar de la piridina. La piridina va a tener 5 carbonos y uno de ellos va a estar reemplazado por un nitrógeno, ¿no? El heteroátomo de este compuesto va a ser el nitrógeno. Cada carbono va a tener un doble enlace, es decir, si tiene un doble enlace, chicos, es saturado o insaturado, según los ejemplos que hemos visto. ¿Sería saturado o insaturado, chicos? Claro, sería insaturado. Entonces, este compuesto de piridina va a ser insaturado. Listo. ¿Qué más tenemos que saber de esto? Que cada carbono tiene una hibridación sp2. Y aquí tenemos una imagen, ¿no? De la piridina. Ahora vamos a hablar un poco de la nicotina. La nicotina es un alcaloide orgánico que está obtenida de la planta del tabaco, ¿no? Bueno, se usa para la fabricación de cigarrillos. También se encuentra en el tomate, incluso en el tomate, en la berenjena, el pimiento, la papa, coliflor y en el té. También puede obtenerse de forma sintética, ¿no? Es decir, no solamente es de origen natural, sino también puede fabricarse en laboratorio. Inicialmente, la nicotina era usada como insecticida y antiparasitario. Luego ya su uso fue derivado a, a otros, ¿no? Como la fabricación de cigarrillos para fumar. Es una droga tóxica que genera bastante adicción y obviamente daña el pulmón bastante, como vemos en la imagen de acá. Este sería un pulmón sano y un pulmón tras los efectos del consumo constante de nicotina. Listo. Ahora vamos a hablar de la atropina. La atropina es un alcaloide natural que está obtenido de la belladona. Como fármaco es usado como un antagonista muscarínico, es decir, un anticolinérgico. Que bueno, no es muy necesario que sepan que es ahorita. Eh, También es usado para la dilatación pupilar, como podemos ver acá. En casos de bradicardia también, la bradicardia, chicos, es cuando los latidos del corazón se desaceleran, es decir, van bastante lentos y van perdiéndose, ¿no? Entonces, esta atropina está usada para que esos latidos se aceleren. Y también puede dar efectos secundarios que, bueno, serían tóxicos. Hablando un poco de la pirimidina, las pirimidinas es un compuesto orgánico aromático, em, es un heterocíclico similar al benceno y a la piridina, pero que contiene dos átomos de nitrógeno en la posición 1 y 3. ¿Cuáles son los derivados de pirimidina?
Los derivados van a ser timina, citosina y uracilo, ¿no? Que están presentes en el ARN. Y en este caso la timina y la citosina en el ADN. El uracilo no va a estar presente en el ADN, claro está. Es que ya lo vieron en sus clases. Bueno, ahora vamos a hablar de las purinas y las pirimidinas. Como les dije, van a estar presentes en estos ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN. Entonces, tanto el ADN como el ARN van a contener las mismas purinas, es decir, adenina y guanina. Tanto el ADN como el ARN contienen la pirimidina, citosina, pero difieren en la otra pirimidina. Es decir, el ADN contiene timina y el ARN uracilo, como les dije arriba. El uracilo no va a ser presente en el ADN, es importante que lo recuerden, sin embargo, los demás sí. El uracilo es exclusivo del ARN y la timina es exclusiva del ADN. ¿Ok? Es importante que recuerden eso. Y aquí tenemos un ejemplo de las estructuras tanto de purinas como de pirimidinas, ¿no? Que están presentes en ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Listo, ahora vamos a hablar un poco del alopurinol. Esta es una molécula química que es usada en la hiperuricemia. ¿Qué es la hiperuricemia? Es un exceso de ácido úrico en la sangre y sus complicaciones como la gota. Entonces, este alopurinol es un isómero de la hipoxantina. Más adelante vamos a ver que es un isómero. Eh, ok, esta hipoxantina es una purina que vamos a tener en nuestro cuerpo. También este compuesto inhibe la xantino-oxidasa. Y también oxida xantina e hipoxantina para dar ácido úrico. Esto se relaciona bastante con el ácido úrico y su exceso. Bien, los cofactores enzimáticos. Las vitaminas y sus derivados con frecuencia sirven como cofactores enzimáticos, es decir, coenzimas. Para ser activadas, algunas enzimas requieren conjugarse con el cofactor. Es decir, cada enzima va a tener un cofactor y de esa forma se van a activar. Entonces, tenemos la apoenzima más su cofactor forma la holoenzima y de esa forma ya está activada. Los cofactores no se disocian de la proteína, se denominan grupo prostético. Dan síntomas específicos como la anemia, cuando no hay suficientes vitaminas o enzimas, entonces vamos a tener enfermedades, ¿no? Entonces es importante que haya suficientes vitaminas, suficientes enzimas en nuestro cuerpo. De lo contrario, vamos a tener problemas de anemia o problemas dermatológicos, incluso trastornos neurológicos por una mala alimentación o mal consumo de vitaminas. Las deficiencias son raras en países desarrollados. Como sabemos, los países desarrollados tienen una buena cultura de la alimentación sana, los nutrientes necesarios. Entonces, es muy raro que haya ese tipo de problemas en esos países, en esos lugares. Bueno, los cofactores enzimáticos son, en este caso, si tenemos un aporte inadecuado de esos cofactores, por ejemplo, una inadecuada absorción podría provocarse por una obstrucción biliar en la que no se da una absorción correcta de los liposolubles o trastornos o enfermedades intestinales, es decir, donde ocurre la digestión y esos no se digieren bien, o la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es cuando tenemos una disminución de la vitamina B12. Entonces, esto ocasiona también una inadecuada absorción de las vitaminas, no por pérdida de factor intrínseco. El uso inadecuado, por ejemplo, pérdida de un transportador para una vitamina o la insuficiencia para convertir la vitamina en su forma activada. ¿Esto qué quiere decir? Que la coenzima no se une de forma correcta a su cofactor. Entonces no se forma correctamente la holoenzima. ¿Qué pasa cuando no consumimos la suficiente cantidad de vitaminas? Entonces va a haber alteraciones en el crecimiento. Cuando los niños no consumen suficientes vitaminas, no crecen lo suficiente. Un embarazo también podría complicarse si no hay una buena alimentación, incluso la lactancia, ¿no? Los bebés necesitan ciertas vitaminas, claro, ciertas vitaminas, cierta alimentación que también les va a ayudar a su sistema inmunológico. Entonces, si no reciben la cantidad suficiente, obviamente no va a tener un buen desarrollo, un buen crecimiento. También
consumir suficientes coenzimas como factores enzimáticos o, bueno, vitaminas en sí, ayuda a la reparación de heridas y la convalecencia. Cuando perdemos bastante cantidad de estos, también podemos llegar a una hemorragia o una diarrea, ¿no? Que son procesos que en los que se pierde bastantes productos que no deberíamos eliminar. En el caso de la hemorragia perdemos mucha sangre, y la sangre es importante para nosotros, y perdemos hierro, ¿no? Entonces aquí se produce una pérdida en el que obviamente nos va a alterar. En el caso de la diarrea, por ejemplo, perdemos bastante agua, ¿no? Eh, una deficiencia inducida por drogas va a ocasionar, o bueno, por ejemplo, el alcoholismo obviamente ocasiona una deficiencia, o la eliminación de la flora, interacciones de las vitaminas con otros nutrientes también puede ser uno de los factores. Aquí tenemos los diferentes tipos de vitaminas que lo pueden estudiar y lo pueden memorizar. Por ejemplo, tenemos la vitamina B12 que va a estar ubicada o, claro, va a estar almacenada en el hígado, los riñones, en los huevos, las ostras, las almejas y los peces, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una ausencia de vitamina B12? Entonces no se forma bien los glóbulos rojos. Como les dije hace un momento, una ausencia de la vitamina B12 forma o provoca una anemia perniciosa. Entonces, así, con todas las vitaminas, su ausencia obviamente va a provocar alteraciones en nuestro cuerpo. También tenemos las vitaminas más comunes, la vitamina A, D, E y K, ¿no? Que se encuentran en los diferentes tipos de alimentos que son necesarios para nuestra dieta. Ahora, entre los ciclos de importancia, ¿no? En fármacos antibacterianos. En primer lugar, tenemos la familia azol. La familia azol son usados como inhibidores de la síntesis de ADN. ¿Para qué vamos a utilizar los fármacos del tipo azol? Bueno, los fármacos del tipo azol se utilizan cuando, por ejemplo, tenemos una infección, ya sea por bacterias o protozoarios, que son microorganismos. Entonces, para que estos no se reproduzcan o no se produzca, por ejemplo, la conjugación de las bacterias, vamos a usar medicamentos de la familia azol, porque estos van a inhibir la síntesis de ADN, es decir, las bacterias ya no pueden conjugarse y por lo tanto no pueden hacerse más fuertes. Y de esa forma se combate la infección bacteriana. ¿Ok? Para eso son utilizados los medicamentos de la familia azul. ¿Hasta ahí tienen todo claro, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Me confirman, por favor, si todo está claro con una reacción. Ok. Bueno, continuamos con la familia de las diazepinas. Estas se van a usar como ansiolíticos. Los diazepinas lo que hacen es relajar nuestro sistema nervioso y esto va a ser importante o bueno, va a ser de gran utilidad para enfermedades que justamente alteran nuestro sistema nervioso, como por ejemplo lo sería la epilepsia. La epilepsia sabemos que provoca ciertos ataques, una especie de convulsiones. Entonces lo que hacen las diazepinas es relajar al cerebro, al sistema nervioso central, para que no genere estas convulsiones precisamente, ¿no? También sirve o sea, sirve como ansiolíticos cuando tenemos ataques de ansiedad, por ejemplo, o las personas se vuelven muy alteradas. Entonces es bueno que tomen diazepinas para que se calmen, ¿no? Para que mantengan un estado más estable. También se utilizan como hipnóticos y como les dije, relajantes, ¿no? Pero en este caso, relajantes de tipo muscular. Y como les había comentado hace un momento, también son empleados para el tratamiento de epilepsia, sobre todo. Entonces, ¿qué tienen que recordar de las diazepinas? Que son, bueno, que relajan el sistema nervioso central. Listo. Pasamos a la parte de grupos funcionales. Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que están presentes en una molécula orgánica. Estas van a determinar las propiedades químicas de dicha molécula, ¿no? Por ejemplo, el grupo funcional OH eh, es el grupo funcional característico de los alcoholes. Y este grupo H va a determinar las propiedades, las características
de precisamente los alcoholes como es el etanol, ¿no? Por ejemplo, si al etano le agregamos un oxígeno, se va a formar un grupo OH. Entonces le agregamos el oxígeno, se forma un grupo OH y este etano se convierte en etanol. Y el etanol ya vendría siendo un tipo de alcohol. Entonces, este grupo OH va a determinar sus propiedades químicas e incluso físicas. Entonces, no sé si me entendés acá qué son los grupos funcionales. Eh, bueno, cualquier pregunta me avisan. Entonces, tenemos, como les dije, los grupos funcionales de los alcoholes, que vendrían siendo los OHs, de los éteres van a ser el oxígeno simplemente, de las cetonas, las aminas, cada uno va a tener su grupo funcional y cada especie, por así decirlo, va a tener sus propias propiedades, verga la redundancia. Ahora, en el caso de los alcoholes, van a tener un prefijo exclusivo de ellos, que va a ser el hidroxi, ¿no? En el caso de las cetonas, por ejemplo, el prefijo es oxo. En el caso de los aldehídos va a ser formil y así con los demás, ¿no? Es importante que se aprendan este cuadro, ¿no? Para que no tengan problemas a la hora de realizar nomenclaturas. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a nombrar a este compuesto? Bueno, aquí tenemos un nombre, pero más o menos les voy a explicar cómo es que llegamos a esto. Primero vamos a enumerar los grupos o las partes de esto de derecha a izquierda. Ok. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5. Entonces va a llevar un sufijo penta, ¿no? Porque son 5 grupos. Ahora, ¿por qué ponemos 4-metil? 4-metil nos referimos o se refiere a que aquí tenemos un grupo metil. Entonces encontramos un grupo metil en este compuesto. Por lo tanto, vamos a comenzar mencionándolo a este. Entonces ponemos 4, ¿por qué? Porque el metil se encuentra en el número 4. Ponemos 4-metil y luego vamos a buscar, en este caso, el grupo funcional. El grupo funcional para este compuesto va a ser el CO. El CO, ¿a qué grupo pertenece? Pertenece a las cetonas. Aquí encontramos el grupo CO. Si ves CO, entonces definitivamente es una cetona. Por lo tanto, va a llevar el sufijo ona. ¿Ok? Ahorita los prefijos de este tipo no son muy importantes porque no es cuando no son grupos principales. Solamente nos vamos a centrar en los sufijos, ¿ok? Por ahora. Entonces, como les dije, identificamos que es una cetona, ¿no? Entonces, esa cetona está en el número 2, por lo tanto ponemos 2 y con el sufijo ona. Pero no puede quedarse así. Se quedaría así si no fueran, si no sé, dependiendo del número que vamos a tener acá, en este caso son 5, entonces el prefijo de esta parte va a ser penta. ¿Por qué? Porque son 5. Entonces tendríamos 4-metil, 2-pentanona. Los grupos metil y los grupos externos que van a estar como ramitas a los extremos siempre van a ir primero y al final el nombre base, por así decirlo, en este caso son 5, entonces sería penta y ona por el sufijo de que es una cetona, ¿no? Aquí identificamos que es una cetona. Si tuviera, por ejemplo, otro grupo funcional, si tuviera, por ejemplo, OH, entonces no sería una cetona, sino que sería un alcohol. Si tuviera el grupo O, por ejemplo, si tuviera un O de esta forma, entonces no sería un alcohol ni una cetona, sería un éter. Entonces no sé si me están entendiendo hasta ahí, chicos. ¿Todo está claro? ¿O tienen una pregunta? Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco más a fondo de los éteres. Los éteres son compuestos en el que el oxígeno está directamente ligado a los radicales. Em, Su forma va a ser así. Es un oxígeno al medio y al lado va a tener dos elementos distintos. Se nombra indicando los radicales alfabéticamente seguidos de la palabra éter. Estos van a ser unos éter, ¿no? Encontramos el grupo funcional, que es un O de esta forma, y entonces apenas veamos ese oxígeno así, con esta forma, como les acabo de decir, entonces definitivamente va a ser un éter. Ok. Hablemos un poco del grupo carbonilo. El grupo carbonilo va a tener esta forma. Es un carbono unido al oxígeno
a través de un doble enlace. El grupo carbonilo forma parte de numerosas funciones orgánicas. Entre los grupos carbonilos encontramos todos estos, ¿no? Las cetonas son compuestos orgánicos que representan el grupo carbonilo en un carbono secundario. La fórmula general de las cetonas va a ser esta. En la nomenclatura sustitutiva se nombran a partir del hidrocarburo del que procede, añadiendo la terminación ona o diona, ¿no? Como les acabo de mencionar hace un rato, que para el caso anterior de arriba era ona, ¿no? Los aldehídos tienen esta forma y la terminación que van a usar es al o dial. Y bueno, la forma de ellos va a ser como mucho una C, H y O. Siempre que vean un grupo así, un grupo funcional de esta forma, es de frente al leído. Si lo ven de esta forma, por ejemplo, por acá, entonces es una acetona. Simplemente viendo el carbono y el oxígeno juntos. ¿Qué son los ácidos carboxílicos? Son compuestos orgánicos que presentan el grupo carboxilo en un carbono terminal. La fórmula del grupo carboxilo siempre va a ser un carbono, dos O y un H. Siempre va a ser así. Por ejemplo, tenemos el ácido propanoico, que tiene esta estructura acá, por lo tanto, de frente es un ácido carboxílico. Los aldehídos van a tener esta forma. Aquí lo tenemos, ¿no? Un carbono, dos oxígenos y un grupo R, que en este caso sería este. Entonces, siempre es importante recordar la estructura de cada uno para que puedan nombrar, ¿no? Hacer uso de la nomenclatura y los puedan reconocer más fácil. Bien, las aminas derivan del amoníaco por sustitución del hidrógeno con radicales. Tenemos, por ejemplo, la etilamina. Las amidas se consideran derivadas de los ácidos orgánicos por sustitución del grupo OH. Es decir, el grupo OH de los alcoholes lo vamos a reemplazar por un NH2. Entonces, simplemente es así. Y tenemos ejemplo la propanamida. Los alcoholes sí, obviamente van a tener su grupo funcional OH, ¿no? En el caso de los fenoles, son compuestos orgánicos que resultan de sustituir un átomo de hidrógeno unido a un anillo aromático por un grupo hidroxilo. Es decir, en un anillo vamos a encontrar el grupo OH, pero no serían alcoholes, sino fenoles. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que estos están sustituidos en un anillo. Esos no son anillos, los alcoholes no son anillos, son lineales. Entonces, esa es la diferencia. Ahora hablamos un poco del tiol. Los tioles son análogos azufrados a los alcoholes, es decir, en vez de un grupo OH, vamos a encontrar un grupo SH. Entonces, esos son los tioles. No es un grupo OH, es un grupo SH. Son muy parecidos estructuralmente a los alcoholes, con la diferencia de que su grupo no es OH, sino que es SH. ¿Ok? ¿Y qué son los? Bueno, el etanol. El etanol es la materia prima de numerosos productos como el acetaldehído, el clorotano, y se utiliza como anticongelante, aditivo alimentario y medio de crecimiento de las levaduras. Se utiliza como disolvente también y se utiliza para la esterilización de catéteres. Listo, chicos, esa sería la clase número 9. En un momento pasamos a la clase número 10, que vendría siendo carbohidratos. ¿Ok? Entonces vamos a descansar 5 minutos para poder comenzar con carbohidratos.
Listo, chicos, vamos a continuar con la parte de carbohidratos. Bueno, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos significan una parte nutricional muy importante para nosotros, ya que son la mayor fuente de energía que vamos a tener en nuestro cuerpo. También van a jugar roles de lubricación celular. eh, Además de ello, participan en la comunicación celular y también en contribuir al sistema inmunitario, ¿no?, de nosotros. Son componentes estructurales, ¿ok?, en la pared celular y en membranas celulares. También sirven como intermediarios metabólicos, como por ejemplo la glucosa 6-fosfato. Bueno, la glucosa 6-fosfato en este caso participa en lo que es la fotosíntesis, si no me equivoco, o el ciclo celular, uno de esos dos. Bueno, los carbohidratos también son componentes de los nucleótidos que forman el ADN y el ARN. Son definidos como polihidroxialdehídos, ¿ok?, que es un sinónimo de los carbohidratos. Es importante que recuerden eso por si viene en su final. ¿Ok? Los carbohidratos tienen como sinónimo a los polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. Otra forma de denominarlos es como polioles. ¿Ok? Dentro de los polioles tenemos las aldosas y las cetosas, por ejemplo. Y la fórmula de los carbohidratos va a ser esta, que es importante también que la memoricen. Bueno, los carbohidratos van a tener tres subdivisiones. Tenemos los azúcares, los carbohidratos en sí y los glúcidos, ¿no?, que en este caso son azúcares. Y aquí tenemos una imagen más clara de lo que serían los carbohidratos. Bien, tenemos dos divisiones dentro de los carbohidratos. Tenemos los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos van a suministrar vitaminas, minerales y fibras. Y estos se van a encontrar en alimentos como la papa, los fideos, el arroz, los vegetales. Es decir, son un poco más, eh, dan un aporte más nutricional, en el caso de los carbohidratos simples, que se encuentran más que todo en frutas o incluso en postres, ¿no? Los carbohidratos simples se encuentran en alimentos como las hortalizas, las frutas, como les dije, los pasteles, los dulces, todo lo que tenga que ver con que tengan un valor nutricional un poco más bajo, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la estructura de los carbohidratos? Los carbohidratos se van a estructurar por carbonos asimétricos, ¿no? ¿Qué son carbonos asimétricos? Sabemos que los carbonos pueden formar cuatro enlaces, ¿no?, por las clases anteriores. En este caso, un carbono asimétrico va a tener los mismos grupos en cada uno de sus cuatro brazos, por así decirlo, pero un carbono asimétrico tiene diferentes grupos en sus cuatro partes. Entonces, al tener diferentes grupos, genera una estructura un poco más eh, desordenada, por decirlo de alguna forma, como en esta imagen, ¿no? Tenemos que los carbonos tienen diferentes elementos o átomos en cada uno de sus cuatro brazos. Tenemos aquí, por ejemplo, este, que tiene aquí un carbono, aquí tiene un hidrógeno, un grupo hidroxilo, y aquí tiene otro compuesto, ¿no? Cuantos más carbonos asimétricos tenga ese carbohidrato o la molécula, la isomería sube mucho más. Ahorita vamos a ver qué son los isómeros. El número de isómeros será 2 a la n, ¿ok? 2 a la n. ¿Qué es n? N es el número de carbonos asimétricos que tenga esta molécula. Ahora sí, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula química, pero diferente distribución espacial. Em, un ejemplo, bueno, vamos a ver más adelante ejemplos de isómeros, pero básicamente son esos, ¿no? Tienen la misma fórmula, pero la distribución de ellos va a ser distinta. ¿Qué son los epímeros? Los epímeros son isómeros que difieren solamente en uno de sus átomos de carbono, ¿sí? Solamente difieren en uno, es decir, en su estructura, en uno de los átomos va a ser diferente. ¿Qué son los enantiómeros? Los enantiómeros son isómeros que van a funcionar como un espejo, es decir, su estructura va a tener va a ser como, vamos a explicar, claro, como un espejo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos enantiómeros. Uno es el espejo del otro, es como si pusiéramos un trozo o un espejo, ¿no? Un espejo en medio de este. Entonces su reflejo vendría siendo el enantiómero. No sé si me explico bien. Ahora, estos se van a rotar en el plano de la luz polarizada en la misma extensión,
pero en direcciones opuestas. Sus propiedades físicas son básicamente idénticas, ¿no? La única diferencia en su estructura es que uno es el espejo del otro. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? ¿Están entendiendo? Ok, vamos a continuar. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, vamos a tener tres clasificaciones. Tenemos los azúcares, los oligosacáridos y los polisacáridos. Ok. Dentro de ellos vamos a tener subgrupos. En el caso de los azúcares se dividen en monosacáridos, disacáridos y polioles. Los oligosacáridos se dividen en maltoligosacáridos, bueno, otros más que no vamos a mencionar. Los polisacáridos se dividen en almidón y bueno, también tenemos más subdivisiones. Los vamos a ver más a fondo. En primer lugar tenemos los monosacáridos. Los monosacáridos, como su nombre lo dice, van a tener solamente un grupo bueno, estos también se van a clasificar por el número de carbonos. En este caso, las teriosas van a tener 3 carbonos, las cetrosas 4 carbonos, pentosas 5, hexosas 6. Y los principales monosacáridos van a ser la glucosa, la galactosa y la fructosa. Okay, de la unión de estos se forman los disacáridos, polisacáridos, entre otros. Aquí tenemos dos isómeros, en este caso, bueno, para este caso, aquí vamos a encontrar un grupo cetona y aquí vamos a encontrar un grupo aldosa. Entonces, la diferencia es que bueno, aquí este está unido a un hidrógeno y este no. Entonces, eh, como que varían en uno de sus átomos y por ello son isómeros. Los isómeros son aquellos que tienen la misma fórmula, pero una distribución espacial distinta. Eso es lo que sucede en el caso de la glucosa, de la D-glucosa y la D-fructosa, que vienen de hecho la misma fórmula, sin embargo su estructura espacial es distinta, ¿no? Como vemos en este caso. Para el caso de la glucosa va a tener un grupo aldosa y para el caso de la fructosa tiene un grupo cetona. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos. En este caso, la glucosa más la galactosa va a formar la glucosa más la glucosa, la maltosa, y la glucosa más la fructosa, la sacarosa. Em, Ahora, lo que tenemos que recordar aquí, que es un punto importante, es que en la reacción en la que se va a producir un disacárido, por ejemplo, la unión de dos glucosas, el producto va a ser el disacárido en sí, pero aparte del disacárido también se va a liberar agua en esa reacción. ¿Ok? Es importante recordar eso. Bueno, los polisacáridos están formados por disacáridos y monosacáridos, ¿no? Entre ellos vamos a tener estos tipos. Tenemos el almidón, el glucógeno, la quitina, el ácido glucurónico y la heparina. Esos dos no son muy mencionados en este caso, vamos a centrarnos más que todo en estos y en la celulosa que olvidé añadir. ¿Para qué? Bien, la celulosa. Empezando por el almidón, que está compuesto por dos estructuras. El almidón está compuesto por la amilosa y la amilopectina. Ya, la amilosa es una estructura, como podemos ver, lineal, mientras que la amilopectina es un poco más ramificada. ¿Ok? Como podemos ver, tiene brazos por aquí y no es exactamente lineal como en el caso de la amilosa. Ambos van a formar el almidón. En el caso del glucógeno, el glucógeno sirve como reserva de energía y se va a encontrar tanto en el hígado, en las células hepáticas, como en las células musculares. Y sirve para almacenar glucosa, básicamente. Em, ya, la quitina se encuentra más que todo en el caparazón, por ejemplo, de escarabajos, ¿ok? Esto sirve más que todo o tiene una función estructural, ¿no? Le da dureza o le da protección a ese tipo de animales, ¿no? Haciendo que su caparazón sea duro. Entonces, es una función estructural. Eh, el glucógeno, como les había mencionado hace un momento, tiene una función de reserva, ¿no? Porque va a reservar glucosa. Entonces es más de reserva. Y el almidón también va a ser de reserva. El almidón, por cierto, es como un glucógeno, pero para las plantas. Es decir,
va a cumplir la función de reserva energética en el caso de las plantas. Y el glucógeno cumple la función de reserva energética, pero en el caso de los animales, ¿no? Y los seres humanos. Y bueno, la quitina es más que todo estructural para el caparazón de animales como los escarabajos. Y en el caso de la celulosa, está presente en la pared celular de las plantas, de los vegetales, ¿no? También o cumpliendo una función estructural para estos. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? Ok, bien. Hablando un poco más de estos, vamos a hablar de las glucoproteínas, de los glucolípidos y las proteoglicanos. Bien, ok. Aquí me confundí, aquí no sería polisacáridos, sería glúcidos conjugados. ¿Sí? Esos son glúcidos conjugados. ¿Y qué son los glúcidos conjugados? Bueno, estos también van a ser conocidos como heterócidos y van a ser moléculas compuestas por la unión de un glúcido, es decir, un azúcar, y una molécula no glucídica, o que, bueno, una molécula que no es un glúcido, básicamente, a la que vamos a denominar aglicona. Bien, entonces los glúcidos conjugados están formados por un glúcido que vendría siendo el azúcar, y el aglicano o la helicona, que no es un glúcido. Ok, la aglicona puede ser una proteína, puede ser un lípido o puede ser un péptido, ok, puede ser varias cosas. Y estos van a formar los glúcidos conjugados, que no olvidar también se llaman heterócidos. Ok, listo. Dentro de su clasificación vamos a encontrar a las glucoproteínas, a los glucolípidos y los proteoglicanos. Dentro de las glucoproteínas vamos a encontrar a las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas sirven como anticuerpos para el sistema inmunitario. Entonces vamos a anotarlo por acá. Inmunoglobulinas, hormonas y las mucinas. ¿Qué son las mucinas? Las mucinas son componentes del moco, nada más. Bien, los glucolípidos van a estar compuestos, o bueno, se clasifican en cerebrócidos y en gangliósidos. Y por último, los proteoglucanos se clasifican, bueno, no tiene una clasificación como tal, pero vamos a ver un poco más de ellos. Bien, empezando por las glicoproteínas, es aquella donde un glúcido se va a unir a una proteína, como dice su mismo nombre, ¿no? Y se dividen en inmunoglobulinas, que básicamente funcionan, como les dije, para el sistema inmunitario, las hormonas bueno, las hormonas que ya conocemos, las hormonas sexuales, las hormonas de crecimiento, entre otras, ¿no? Como son la hormona estimulante del folículo FSH, por ejemplo, y las mucinas, que van a ser componentes del moco. Los glucolípidos van a ser un glúcido unido a un lípido, como su mismo nombre lo dice. Entre ellos tenemos los cerebrócidos. ¿Qué son los cerebrócidos? Bueno, van a estar presentes en las células nerviosas, como son las neuronas, ¿no? En los gangliósidos, que también están dentro de las células nerviosas y son importantes para la señalización celular, que lo van a ver en biología el próximo ciclo. Luego tenemos a los proteoglicanos, que, bueno, en este caso, la aglicona va a ser un péptido, es decir, en los proteoglicanos se va a juntar un glúcido más un péptido. Y estos, sobre todo, sirven para formar la pared celular de las bacterias. ¿Ok? Los peptidoglucanos o los proteoglucanos siempre van a estar presentes en lo que son las bacterias. ¿Y cuál es la importancia de esos glúcidos conjugados?
Principalmente van a desempeñar funciones biológicas cruciales como el reconocimiento celular, la señalización, la adhesión celular y la estructura de tejidos. Ahora vamos a hablar de los procesos que, bueno, están vinculados con esto. La glucólisis, por ejemplo, como su mismo nombre lo dice, lisis es destruir o romper. Entonces, la glucólisis es el rompimiento o la descomposición de la glucosa para obtener energía. La energía, chicos, se obtiene de los enlaces, ¿ok? Los compuestos se van a formar por enlaces, por ejemplo, los enlaces carbono-carbono. Al romperse esos enlaces, se libera energía, ¿ok? Entonces, si nosotros descomponemos una molécula de glucosa, vamos a obtener esa energía que necesitamos. Y en eso consiste la glucólisis. La glucogenólisis es la degradación del glucógeno para conseguir glucosa. El glucógeno es un compuesto mucho más complejo que tiene glucosa en su composición. Entonces, si nosotros lo destruimos, podemos liberar esa glucosa, ¿no? Lo mismo que acá, pero un poco más complejo, por así decirlo. La glucogénesis es la síntesis y almacenamiento de glucógeno a partir de glucosa. Y la glucogenogénesis es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Y aquí tenemos una imagen, ¿no?, de la glucólisis, en el que la glucosa pasa por una serie de procesos para conseguir la energía en forma de piruvato. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido todo. Eh, si tienen alguna pregunta, me dicen ahorita. ¿Han entendido todo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro? Si todo está claro, lo pueden confirmar con una reacción. Ok, chicos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.